Hola amigos, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 33,72 unidades cuadradas. Impresionante, vamos a demostrarlo. Tenemos por aquí pues un triángulo rectángulo. Por aquí vamos a tener 90 grados porque estamos uniendo, ponga mucha atención, una línea al perímetro de este semicírculo con otra línea también al perímetro, y estas dos líneas se unen con el diámetro. Por lo tanto, siempre cuando se unen dos líneas al diámetro van a haber 90 grados por aquí. Este es el primer dato que tenemos de nuestro ejercicio. Lo que tenemos que hacer es encontrar el área del semicírculo y restarle el área de este triángulo, que ya tenemos pues las áreas por separado. El área de este triángulo de aquí es 28 y el área de este triángulo de aquí es 7. Vamos a poner etiquetas. Vamos a decir pues que esto es X y que esta línea de aquí va a ser Y. Fantástico. Ahora, sabemos que el área de un triángulo, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? El área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo que tiene área 28? Es X, y la altura la vamos a denominar H. Muy bien, base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Este triángulo de aquí es 28. Entonces vamos a reemplazar y tenemos que 28 es igual a X por H sobre 2. Muy bien, ¿podemos despejar H? Claro que sí. Pasamos el 2 a multiplicar al otro lado y nos queda 2 por 28, y pasamos esta X a dividir sobre X. Esto va a ser igual a H. Ya tenemos por aquí despejado H. Fascinante. 2 por 28 pues es 56. Muy bien, tenemos que H es 56 sobre X. Ahora pónganle mucho ojo a este triángulo de aquí, que también va a tener 90 grados por aquí. Entonces decimos que el área de este triángulo, ya vamos a poner por aquí, el área del triángulo es igual a la base por la altura. La base es Y, la altura es H sobre 2. Muy bien, ¿cuál es el área de este triángulo? Pues es 7. Y esto va a ser igual a Y por H sobre 2. También vamos a despejar H de aquí. Pasamos el 2 a multiplicar y nos queda 7 por 2. Y esta Y pasa a dividir. Nos queda 7 por 2 sobre Y. Y esto va a ser igual a H. 7 por 2 pues es 14. Muy bien. Tenemos por aquí, tenemos que H vale 56 sobre X. Y también tenemos que H vale 14 sobre Y. Podemos igualar ambas H's porque estamos hablando de la misma. Entonces podemos decir que 56 sobre X tiene que ser igual, fíjense, esto tiene que ser igual a esto de aquí, a 14 sobre Y. Muy bien, ahora vamos a pasar esta X a multiplicar y ese 14 lo vamos a pasar a dividir. Muy bien, nos queda 56 sobre 14 y por acá nos queda la X acá sobre Y. Vamos a simplificar esto de aquí, ¿sí? La mitad de 14 es 7, la mitad de 56 es 28. Y la séptima es 1 y la séptima de 28 es 4. ¿Qué nos ha quedado? Que X sobre Y es igual a, a 4. Es igual a 4. Pasamos esta Y al otro lado a multiplicar y obtenemos que X va a ser igual a 4Y. Fascinante, espectacular. Tenemos ya cuánto vale X en función de Y. Es decir, aquí esto va a valer 4Y. Entonces se dan cuenta, todo el diámetro mide 4Y más Y, que nos da 5Y. Vamos a borrar esta X porque ya sabemos cuánto mide este lado de este triángulo en función de Y. Mide 4Y. Muy bien, vamos a ponerlo un poco más acá. Y por aquí vamos a analizarlo, vamos a poner por aquí, fíjense, el teorema de la altura. El teorema de la altura, pues es que en un triángulo rectángulo, esta altura de aquí, que es H al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de esta base por esta base de aquí. Es decir, de 4Y por Y. Muy bien, tenemos el teorema de la altura. Tenemos que H al cuadrado va a ser igual a 4 por y por Y nos da 4Y cuadrado. Muy bien, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y no vamos a aplicar las propiedades de los valores absolutos poniendo más menos porque solo necesitamos el valor positivo. Simplificamos el índice con el exponente y tenemos H. Y por aquí la raíz cuadrada de 4Y cuadrado es 2Y. Muy bien. Pero pónganle mucho ojo que antes habíamos encontrado algo muy interesante. Que teníamos que por aquí que H mide 56 sobre X y 14 sobre Y.
Esta ecuación de aquí nos sirve para reemplazar aquí. Podemos decir que h es 14 sobre y. Y esto va a ser igual a 2y. Muy bien, pasamos esta y a multiplicar al otro lado y este 2 a dividir. Nos queda 14 dividido para 2 igual a esta y multiplicada por esta y de aquí. Fenomenal, tenemos 14 sobre 2 que nos da 7. Y eso va a ser igual a y al cuadrado. Y por y es y al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Simplificamos por aquí el índice con el exponente y nos queda que y es igual a la raíz cuadrada de 7. Fantástico. Tenemos ya el valor de y, fíjense. Esto de aquí es la raíz cuadrada de 7. Por aquí también reemplazamos con la raíz cuadrada de 7. Y tenemos que todo el radio del círculo es ¿cuánto? Raíz cuadrada de 7, 4 veces raíz cuadrada de 7 más una vez raíz cuadrada de 7 es 5 raíz cuadrada de 7, es el diámetro, perdón. Entonces, el diámetro va a ser 5 raíz cuadrada de 7. Y el radio, pues, es la mitad del diámetro. Es decir, 5 raíz cuadrada de 7 sobre 2. Ese de aquí, señores y señoritas, damas y damos, es el radio de nuestro semicírculo. Ahora, ya vamos a poder encontrar el área sombreada, porque el área sombreada es el área del semicírculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma. Esto es un círculo, no es un cero, menos el área de este triángulo, de todo este triángulo que está en blanco, menos el área del triángulo que está en blanco. Tenemos que el área sombreada es igual, el área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2, y el área de este triángulo grande es sumar 28 más 7. 28 más 7 pues es 35. Muy bien, casi tenemos la solución por aquí. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio pues es este de aquí. 5 raíz cuadrada de 7 sobre 2. Todo esto al cuadrado, recuerden el radio al cuadrado. Y todo esto sobre 2. Y menos 35. Muy bien, tenemos que el área sombreada va a ser igual a 5 al cuadrado, que nos da 25. Muy bien. Y el 2 al cuadrado, que nos da 4. Y raíz de 7 al cuadrado, que nos da 7. Lo he hecho en desorden, pero espero que sí se den cuenta, ¿no? 5 al cuadrado, 25. Muy bien. Raíz de 7 al cuadrado, 7. Todo esto sobre 2 al cuadrado, que nos da 4. Y todo esto sobre 2. Y nos falta este pi de aquí, que va aquí. Muy bien. Y todo esto menos 35. Muy bien. Como este 4 se está dividiendo para esto de aquí se está dividiendo para el 4. Y de abajo nos queda el 2. Entonces vamos a tener que multiplicar el 4 por el 2, que nos da 8, ¿sí? Entonces tenemos por aquí que el área sombreada es 25 por 7. Vamos a hacer 5 por 7 nos da 35. Llevo 3. 7 por 2, 14. Y 3, 17. 175. 2 por 4 nos da 8. Octavos de pi menos 35. Señores y señoritas, esta es la solución exacta de nuestro ejercicio. Fascinante. Y si ponemos esto de aquí dentro del horno a 180 grados, vamos a obtener que el área sombreada es aproximadamente 33,72 unidades cuadradas. Espectacular. Déjenme saber en los comentarios cómo resolvieron el ejercicio, si les gustó el video, y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.